la historia de amor entre Cenk Torun y Mahasine Meravet volvió a ocupar los titulares. Pero esta vez por un motivo que derritió corazones. La pareja celebró su primer aniversario de matrimonio de la manera más sencilla y conmovedora. En casa, sin fiestas, sin cámaras, sin invitados, solo ellos dos, un año después de haber prometido compartir la vida. Y aunque parezca una historia cotidiana, la forma en que lo hicieron conmovió a todos los que los siguen. Según fuentes cercanas, la pareja decidió que este aniversario no necesitaba lujos ni grandes gestos. Cenk, conocido por su carácter reservado, preparó una sorpresa íntima llena de simbolismo. Él cree que la verdadera celebración está en los detalles, comentó una persona de su entorno. Así fue como la casa se convirtió en su refugio perfecto, lleno de flores, luces suaves y recuerdos de su primer año juntos. La velada comenzó temprano, con Cenk cocinando personalmente el plato favorito de Mahasine. No hubo chef, ni servicio, ni protocolos. Solo él en la cocina, recordando los primeros días de convivencia. Según quienes los conocen, ese gesto fue lo que más emocionó a la actriz. Él siempre ha sabido hacerla sentir amada, sin necesidad de palabras. Se escuchó decir entre sus allegados. Mahasine, por su parte, preparó una sorpresa distinta. Durante la cena, le regaló a Cenk un álbum con fotografías inéditas de su vida juntos. Momentos espontáneos, viajes, risas y también silencios compartidos. Cada página llevaba una nota escrita a mano. En una de ellas se podía leer: este año aprendí que el amor no se mide en días, sino en la paz que traes a mi vida. Una frase que se volvió viral en redes pocas horas después. Nevin Torun, la periodista que ha seguido de cerca su historia, relató que esa noche hubo lágrimas sinceras. No eran lágrimas de nostalgia, sino de gratitud, dijo. Ambos reflexionaron sobre lo que habían superado. Rumores, distancia y la presión del público. Sin embargo, lo hicieron unidos, sin permitir que nada rompiera el lazo, que construyeron con paciencia. Lo más comentado fue que, en lugar de publicar fotos o videos, la pareja decidió mantener el momento en privado. Ninguna imagen fue compartida oficialmente. Solo al día siguiente, Cenk subió una historia breve con un fondo negro y una sola palabra: gracias. Ese gesto silencioso generó más impacto que cualquier declaración. Los fans interpretaron el mensaje como una muestra de humildad y madurez emocional. Mahasine, en cambio, publicó una cita de su diario personal. El amor verdadero no necesita escenario, solo verdad. La publicación acumuló miles de reacciones en cuestión de minutos. Muchos seguidores elogiaron su manera de entender la fama y la vida personal. Ella demuestra que se puede ser una estrella sin perder la esencia humana, comentó un usuario. Nevin explicó que ambos han aprendido a proteger su relación del ruido mediático. Después del matrimonio, se prometieron que su casa sería un refugio, no un escenario, señaló. Ese compromiso los ha mantenido alejados de controversias y rumores. Y ahora, en su primer aniversario, decidieron reafirmar ese pacto con una celebración íntima. Durante la velada, según el relato de Nevin, Cenk le dedicó una carta escrita a mano. En ella recordaba el primer día que la vio y la sensación de haber encontrado algo que no buscaba, pero necesitaba. Gracias por quedarte cuando más dudaba de mí, escribió. Mahasine respondió con un abrazo que, según testigos, dijo más que cualquier palabra. El ambiente en casa fue descrito como cálido, con velas encendidas, música suave y un ramo de tulipanes, las flores favoritas de Mahasine. En la mesa,
No hubo discursos ni promesas exageradas, solo miradas, recuerdos y una serenidad que muchos definen como la marca de los amores verdaderos. Lo sorprendente fue la reacción del público al conocer la noticia. En una era donde las celebridades buscan atención constante, Zeng y Mahasin eligieron la discreción. Ellos nos recuerdan que lo más valioso no siempre se muestra, escribió una periodista en redes. Ese enfoque real y humano convirtió su aniversario en tendencia global. La pareja ha pasado gran parte del último año trabajando en proyectos distintos, pero siempre priorizando su tiempo juntos. Planifican los días de descanso con precisión, como si fueran sagrados, reveló Nevin. Y es que, detrás de su vida pública, ambos han aprendido que el amor no sobrevive por magia, sino por compromiso diario. Uno de los momentos más tiernos, según se supo, fue cuando revisaron juntos una lista que habían hecho el día de su boda. Cosas que queremos aprender juntos. En el número 1, Zeng había escrito: aprender a cocinar sin discutir. En el número 2, Mahasin anotó: aprender a reír de los días difíciles. Un año después, ambos confirmaron que habían cumplido casi toda la lista. Nevin destacó que ese tipo de rituales es lo que mantiene su relación fuerte. No se tratan como figuras públicas, sino como compañeros, aseguró. Cada día parece ser una oportunidad para volver a elegirse, sin necesidad de aplausos. Esa sencillez se ha convertido en su sello y en una inspiración para miles de parejas. Mientras los fanáticos esperaban ver imágenes o un comunicado oficial, Zeng y Mahasin decidieron desconectarse por completo. Apagaron sus teléfonos, cerraron las cortinas y se dedicaron a disfrutar de su hogar. En una era digital, saturada de exhibición, ese silencio se sintió revolucionario. Así terminó el primer aniversario de Zeng Torun y Mahasin Meravet, sin alfombra roja, sin flashes, sin titulares prefabricados. Solo ellos, su amor y el hogar que construyeron juntos. Una historia que demuestra que, a veces, lo más extraordinario ocurre cuando se elige la sencillez. Y es por eso que millones de personas en todo el mundo no pudieron dejar de hablar de ello.